gracias, como cada tarde, por el privilegio que nos dan de poder llegar hasta ustedes, ya sea que vayan de camino a su casa, ya sea que estén en su trabajo, estén en la prisión. Hemos recibido testimonios de hermanos nuestros, amigos nuestros que están en la prisión y nos han hecho saber que ahí desde la prisión, incluso algunos se reúnen para poderse enlazar con nosotros a través de nuestros programas, como este programa de Hablando Claro, que transmitimos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Saludo a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos también que se conectan con nosotros a través de Facebook. Gracias, esto es el programa de Hablando Claro, se transmite por esta estación de Radio Luz 650M y transmitimos también a través de nuestra estación radiotunein.com. radiotunein.com, puedes localizarnos ahí como Hablando Claro Denver en Facebook. Tenemos varias páginas, tenemos la página que es la página oficial del programa de Hablando Claro, la página oficial Hablando Claro Denver, así nos puedes encontrar, Hablando Claro Denver, así de esa manera. Y también nos puedes encontrar como Pastores Gutiérrez, que es de hecho donde transmitimos en vivo. Saludos a nuestro hermano Cecilio, Dios le bendiga, hermano, que se conectan con nosotros a través de Facebook. Pastores Gutiérrez es un enlace que tú vas a encontrar en la página precisamente principal de Hablando Claro. Así que cuando tú ingresas a la página de Hablando Claro Denver, así de esa manera la tienes que conseguir, la tienes que buscar porque hay varios programas en otros países que se llaman igual, Hablando Claro, pero este está específicamente anunciado como Hablando Claro Denver, así nos puedes localizar. Saludos a todos nuestros hermanos que están ahí conectándose y aquellos que nos van a dar la oportunidad de poder compartir con ustedes. Traigo un tema en esta tarde, es el tema, vamos a ver el tema de la salvación durante esta semana. Quiero compartir algunas cosas acerca de la salvación, intentando en el poco tiempo que tenemos semana tras semana, para poder compartir con ustedes a través de los diferentes medios, ¿no? Como este caso, aquellos que van en su carro, o aquellos que están en su casa, o que están escuchando por la internet, bueno, lo van a escuchar ahí, y los que están conectados conmigo en Facebook, siempre tratamos de hacerlo de una forma que sea ameno, pero a la vez también como una especie de estudio, ¿ok? Así que es posible que lo vamos a compartir hoy, mañana, porque recuerden que martes, miércoles y viernes tenemos programas en vivo. Si tienes alguna pregunta que quieras proponer para poder compartir en este programa, llámanos al 303-283-0635. Tenemos algunas preguntas por ahí que nos han estado haciendo y no las hemos tocado, pero las vamos a tocar, ¿ok? Lo que no queremos es tratar de caer en una situación de monotonía, en lo cual siempre vais a escuchar lo mismo, y es por esa razón es que tratamos de darle cierta variación en cuanto a la temática. Así que vamos a estar hablando acerca de la salvación. Y bueno, pues vamos a darnos cuenta, en primer lugar, que la salvación no es una cuestión sencilla en relación a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay cosas diferentes que se tienen que tratar para cuando tocamos el tema de la salvación. Saludos a mi hermano y amigo José Meléndez desde México, desde la Ciudad de México, uno de mis amigos allá en México que está con nosotros también conectados en Facebook. Entonces, y quisiera ir entrando, ¿no? Vamos a ver algunas cosas. Antes, déjenme rápidamente invitarles a todas nuestras hermanas. Recuerden que este próximo sábado, en las instalaciones de la Iglesia de Dios el Árbol de la Vida, en el 421 South Federal Boulevard, casi lo que es el cruce de la Alameda con la Federal, estamos ahí ubicados, es una nueva localidad, ahí estamos ubicados. Viene esta conferencia, esta convocatoria que le estamos haciendo a las mujeres, para que vayan y reciban su bendición a través de esta confraternidad que se está organizando, que se organizó más bien, y que ya todo está listo para que ustedes vayan y disfruten. Es un evento totalmente gratuito, no hay cuidado de niños, por favor, para que no lleven niños pequeños, porque no se van a aceptar niños pequeños, y puedes llevar amistades, amigas, hermanas en Cristo, y bueno, vayan, ahí está la invitación abierta.
para que ustedes vayan en ese día y puedan gozarse. Recuerden que siempre hay una palabra de parte de Dios, los temas que se predican. El tema que se va a estar desarrollando es escuchando la voz de Dios, que es la temática que las hermanas van a estar desarrollando en ese día. Va a haber alabanza, va a haber algunas dinámicas ahí que van a hacer, va a haber predicación de la palabra, va a haber alimentos, así que van a tener un tiempo muy, muy, muy agradable. No dejen de ir, el precio, ya saben, es completamente gratis, no tienes que llevar ni un centavo, no te preocupes porque no va a haber ningún cobro, ¿sí? Solamente ve y disfruta este momento. Ok, vámonos ahora sí, vamos a empezar. Y quisiera pues tratar de introducirlo, ¿no? Para que de esta forma vayamos viendo qué tan complejo es la cuestión de la doctrina de la salvación, ¿no? Que hay varias cosas que necesitamos ver. A veces la doctrina de la salvación se ha considerado o se toma con un pensamiento como si fuera algún objeto material, como si fuera algo muy sencillo, ¿no? En el sentido de lo que Dios hace cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Él, cuando por fin escuchamos ese llamado de parte de Dios, o Dios provocando de alguna forma a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo tiene una función de estarnos redarguyendo a nosotros los seres humanos antes de Cristo e incluso después de Cristo también, de redarguirnos de pecado, redarguirnos de justicia, para que de alguna forma nos va guiando hasta el punto donde nos va a revelar a nuestro Dios, ¿no? Llega el momento, después de diferentes formas en cómo Dios trabaja, donde uno por fin se humilla delante de Dios y recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Las semanas pasadas estábamos haciendo una reseña breve acerca de la doctrina de la Trinidad o Triunidad de Dios, y estábamos viendo cómo cada una de las personas en las cuales Dios se ha revelado a la humanidad juega un papel muy importante en la vida del creyente e incluso en relación a la salvación. Sí, por ejemplo, entendemos perfectamente que cuando nosotros vivíamos apartados de Dios, vivíamos alejados de Dios, quien nos otorga la salvación es Jesucristo. Jesucristo fue el que vino a dar su vida por nosotros los pecadores. El Espíritu Santo es el que nos está guiando, ¿verdad? Nos está redarguyendo hasta llegar al punto donde se revela la salvación de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, y entonces nosotros entregamos nuestra vida a Él después de que Él se revela en nuestra vida. Ahora, hay varias cosas que suceden ahí y que es sumamente importante que las tomemos en consideración para que no la veamos así tan simple la salvación. Porque a veces solamente se habla de la cuestión de que si se pierde o no se pierde. Y vemos y sabemos, ¿no? Por un lado, encontramos grupos de personas que creen que para ser salvos necesitan andar calle, por diferentes lugares, consiguiendo personas a quien hablarles, y esa es una forma de la cual ellos se van a ganar su salvación. Encontramos otro grupo de personas por allá también que, sin el conocimiento de la Escritura, por ejemplo, les dicen, pues cuando mueras vas a llegar al cielo, ¿no? En alguna ocasión tuve la oportunidad de estar en un velorio y estaba una persona, un sacerdote católico, dando unas palabras. A mí me invitaron porque era la mamá de una hermana de la iglesia, entonces me invitaron para poder llevar una palabra, pero dentro de la familia pues estaba una porción de la familia, las cuales invitaron a este sacerdote, y bueno, estábamos ahí, y yo estaba escuchando, ¿no?, todo lo que se estaba diciendo, y el sacerdote decía de esta manera: no estén desconsolados, Dios es bueno, en el momento que una persona muere, se va inmediatamente con Dios, le decía, ¿no? Y esto es parte de lo que sucede a través de la salvación, ¿no? Realmente, aunque entendemos que la salvación implica presente, sí, y futuro, que de alguna forma, bueno, perdona nuestro pasado,
afecta a nuestro presente y nos va a bendecir en nuestro futuro. Tiene una connotación en el pasado, presente y futuro, eso lo entendemos, ¿verdad? Pero este sacerdote estaba explicándole a la gente que tiene desconocimiento de lo que la Biblia habla en relación a la salvación, ¿no? Y la verdad es que porque lo estaban engañando, porque no es así, no es cuando la persona se muere, la creencia que se tiene por costumbre, de que se le hace creer a la gente, ok, ya se murió, ya se fue a la presencia de Dios, incluso dice muchas veces, descanse en paz, ya no está sufriendo, ya se fue, y eso realmente pues deja muchas cosas de la Biblia fuera, completamente excluidas de la verdad de lo que sucede a través de la salvación, ¿no? Que esto es parte de la seguridad que tenemos cuando somos salvos, hacia dónde determina hacia dónde se va a ir nuestra alma en el día que partamos de esta tierra. Entonces, está este grupo de personas que creen que van a ser salvos aún después de que se mueren, unos cuantos rezos, unas cuantas le llaman novenaria, entonces llaman y están rezando, están repitiendo, ¿verdad?, ciertas porciones de escritos que ellos mismos han creado, y rogando por el alma de la persona que se ha ido, y creen que eso lo va a sacar de ese lugar y se lo va a llevar ya salvo, ¿no? Y va a llegar al cielo después de pasar por esa doctrina satánica que sabemos que es una invención precisamente del catolicismo acerca del purgatorio. Entonces le hacen creer a la gente que pues no hay, o sea, en otras palabras, no hay necesidad que te preocupes por ser salvo. De todas maneras, te vas a morir, te vas a ir al purgatorio, y ahí en el purgatorio tus pecados se van a purgar de acuerdo al nivel de maldad que hayas hecho mientras estuviste aquí en la tierra, pues va a determinar el nivel de juicio hasta cierto punto que vas a tener temporal, porque se supone que después de ese juicio que vas a pasar a través del purgatorio, purgando tus pecados, entonces vas a salir de ahí, y bueno, de ahí fue donde se inventaron una serie de cosas que vemos en la historia, incluso acerca de las indulgencias, donde a la pobre gente ingenua, con falta de conocimiento de lo que la palabra de Dios enseña, pues le decían, compra un certificado de indulgencia para que tu familiar salga pronto del purgatorio y se va a ir, ¿no? Entonces, trato de incluir esto dentro de lo que vamos a ver en cuanto a la salvación, porque hay gente que tiene creencias muy erradas. Esta es una de las doctrinas consideradas doctrinas demoníacas por el apóstol Pablo, doctrina de enseñanzas muy erradas en relación a lo que es en sí la salvación, ¿no? Por allá entonces también encontramos otros grupos de personas que con un mensaje suave, un mensaje con una invitación de convencimiento, como si se estuviera ofreciendo un producto, en este caso nuestro Señor Jesucristo, de una forma muy sencilla, muy fácil, muy light, se le dice a la gente, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y voy a hablar acerca de la salvación durante esta semana, y entonces termino el programa y le digo a todos los que me escuchan, si alguno quiere recibir a Jesucristo, haga conmigo esta oración. Y entonces yo desde aquí, desde el estudio de Radio Luz, comienzo a hacer una oración, guiando a las personas que estén ahí. Y entonces, después de que ya cierro, les digo, si tú hiciste esta oración conmigo, ya eres salvo. ¿Puede llegar a pasar que una persona sea salva así con una oración tan simple? Sí, pero no es común, porque tiene que entender la persona lo que está haciendo. ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede. Porque hay personas que incluso cuando lo hacen, lo están haciendo con todo su corazón, ya estaban en el punto donde el Espíritu Santo ya los tenía prácticamente ya doblegados, y cuando reciben a Jesús, pues entonces en ese momento se lleva a cabo, ¿verdad? ¿Puede pasar? ¿Ha sido una oración tan simple? Sí puede llegar a pasar. Sabemos que el Espíritu de Dios no tiene límites, Él opera como Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere, ¿no? Entonces, pero no es común que pase eso, no es tan sencillo así como que, mira, recibe a Jesús, Cristo nos ama, es verdad, si tú tienes tu matrimonio a punto de ser destruido, recíbelo, y Él lo va a restaurar. Se oye bonito,
Si tú estás perdiendo tu negocio, recibe a Jesús, Él te va a ayudar para que no lo pierdas, se oye bonito también. Recibe a Jesús, el Señor te va a dar un buen trabajo, se oye excelente eso. Recibe a Jesús, el Señor te va a hacer rico, eso se oye muy bien. Y quiero que sepamos que a veces llega a pasar, mucha gente, Dios nos bendice, y claro que sí, no dudamos de eso. Pero la forma en cómo están tratando de presentar a Jesús, ese es el peligro, ese es el problema. Entonces, pues con ese tipo de mercadeo, con ese tipo de propaganda, ¿quién no va a querer recibir a Jesús, no? Entonces, sería muy diferente que decirles, mira, si recibes a Jesús, Jesús cuando hacía la invitación le decía a la gente, tomen su cruz y síganme. ¿Qué significaba eso? Que estén dispuestos a morir si es necesario por mí. ¿Quieres seguirme? Sí. Y si no, les decía, todo el que no quiera, pues entonces no puede ser mi discípulo. Y se tenían que ir. Sí, el que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo. El que quiera seguirme, en algunos casos vemos como incluso Jesús le decía, tienen que dejar a padre y madre y seguirme, porque vemos algunos ejemplos en la Escritura como Jesús, a algunos muchachos les dijo, síganme, y ellos le dijeron, déjame ir primero a enterrar a mis padres, y él les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ustedes síganme, ¿verdad? Todo eso lo vemos a través de la Escritura. No es tan sencillo. Por otro lado, entonces, encontramos también otro grupo de personas que le dicen a la gente, ¿quieres recibir la salvación? Sí. Ok, métete en esta tina con agua. Ajá. Y en el momento que te metes a la tina con agua, eres salvo. Entonces, ahí también es importante que podamos ver varias cosas, muchas cosas que necesitamos entender, que no solamente es por el hecho de que se echen un brinquito al agua, que ya van a ser salvos, ¿eh? Hay otras cosas que implica la salvación, ¿ok? Entonces, y esas son dentro de las muchas, ¿no? No es por el hecho de que una persona, vuelvo a repetir, se ore y entonces termine llorando y diga uno, no, ya fue salvo, ya se arrepintió, ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, necesitamos entender lo mejor posible, lo más cercano posible, lo que sucede en medio de la salvación que nuestro Dios ha otorgado a nosotros los mortales para que podamos tener la vida eterna que nos ha prometido. Hay una vida eterna prometida que precisamente es el efecto o es uno de los regalos futuros que vienen como parte de lo que Dios otorga cuando Él da su salvación. Ese es un regalo futuro que viene siendo ya el punto de la glorificación. Más sin embargo, la salvación abarca, les decía hace ratito, el pasado, porque el Señor remueve todos nuestros pecados pasados, los sepulta hasta lo profundo del mar, nunca más se vuelve a acordar de ellos, perdona todas las transgresiones, Él mismo nos declara justos. Hay varias cosas que suceden cuando nosotros recibimos la salvación dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, afecta de manera con mucha bendición el presente y el futuro, ¿no? Ya en la eternidad. Entonces, hay grandes bendiciones realmente que se están otorgando por medio de nosotros ser salvos. Necesitamos poder entender la situación de la salvación porque, les vuelvo a repetir, se escucha mucha distorsión, se proponen varias cosas. Algunos dicen, por ejemplo, si tú no hablas lenguas, no eres salvo. Otro de los errores que vemos en cuanto a lo que es la situación de la salvación. ¿Hablas lenguas? No, no hablo lenguas, entonces tú no eres salvo. ¿Ya te bautizaste? Sí. ¿En qué nombre? No. En el Padre, Hijo, Espíritu Santo, no eres salvo. ¿Estás haciendo esto o esto otro? No. Ok, entonces no eres salvo. ¿Pecaste? Sí. Ya perdiste tu salvación. Y así, hay tantas cosas que se han agregado a la salvación y eso lo vemos como parte de los comportamientos que se veían aún desde el primer siglo, a través del libro de los Hechos, cómo había problemas porque los hermanos, por ejemplo, los hermanos que eran guardadores del judaísmo,
y juntamente con todas sus leyes, no estoy especificando, y quiero ser bien claro, no estoy especificando los 10 mandamientos, estamos hablando de todas las leyes que se dice que el pueblo judío tenía por guardar, que eran más de 600 leyes, ¿ok? Entonces, cuando ellos se les dio a conocer Jesucristo, el plan de salvación de Jesús, algunos no lograban entender de alguna forma lo sencillo que estaba haciendo la salvación que Jesucristo estaba otorgando por medio de que ellos pusieran su fe en Él. Y al no entender que de alguna forma estaba haciendo tan sencillo, pues entonces ellos querían seguir agregando a la salvación más cosas, que la gente hiciera algo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creían que la gente se iba a salvar por medio de guardar la ley. Entonces era imposible que realmente la gente pudiera guardar la ley. Solamente aquellos, tanto en el Antiguo Testamento, bueno, más bien vamos a enfocarnos, solamente aquellos que en el Antiguo Testamento se les venía revelando Dios, eran los que lograban entender que la salvación era igual como hoy en día por medio de la fe. Por ejemplo, Habacuc es uno de los que dejó escrito ahí, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Abraham creyó a Dios y sus obras le fueron contadas por justicia. Así que ellos, los hombres de Dios, como las mujeres de Dios del Antiguo Testamento, también tuvieron la revelación que la salvación era por medio de la fe y no era por guardar la ley, porque la ley simplemente nadie la guardaba ni nadie la ha podido guardar hasta el día de hoy. Vuelvo a repetir a todos nuestros hermanos que escuchan, porque también hay un grupo por ahí, ¿no?, que se sienten judíos, los mentados mesiánicos, que son piratas, realmente son judíos piratas, que les han hecho creer que pues que son guardadores de la ley, cuando realmente la Escritura dice claramente, ¿sí? La ley no solamente abarca los 10 mandamientos, abarca muchos más. Entonces, si alguna persona se equivocaba en uno solamente, por muy pequeño que fuera, se le venía toda la ley encima y se hacía transgresor de toda la ley, de todo. Así que era imposible que por medio de la ley la gente pudiera ser salva. La ley tiene grandes beneficios, claro que sí, hasta el día de hoy sigue teniéndolos, ¿sí? Entonces, vemos en el libro de los Hechos un grupo de personas religiosas que al no entender lo que Dios estaba haciendo, entonces comenzaron a molestar a los hermanos porque Dios comenzó a dar su salvación, derramar su salvación, el don de su Espíritu Santo también, al pueblo gentil, que era prácticamente, no eran parte del pueblo de los judíos. Entonces comienza a haber un mover tremendo de parte de nuestro Dios que vemos a través del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es uno de los libros que se ha considerado como el mapa de la iglesia cristiana. Entonces comienza a haber un mover en el cual el Espíritu de Dios empieza a moverse de manera poderosa. Vemos desde el capítulo 1, capítulo 2, el derramamiento, cómo la iglesia, cómo comienzan los apóstoles a ser transformados por el poder del Espíritu Santo, cómo Dios los está usando tremendamente, mensajes de parte del apóstol Pedro, en el cual hay conversión de 5,000, 3,000, la iglesia se está propagando, una tremenda persecución, comienza la iglesia a crecer, empiezan los viajes para ir a establecer iglesias, y bueno, vemos todo lo que se comienza a originar, cómo la palabra se comienza a propagar. Dios permite la persecución para la propagación del Evangelio de Cristo, y todo pueblo donde los hermanos llegaban, dice que seguían testificando acerca de Jesús, acerca de la resurrección, acerca del Evangelio, ¿no? Que ese es verdaderamente el mensaje que va a producir la salvación en la vida de los seres humanos. Entonces, pero llegó un momento en donde Dios le place derramar su Espíritu Santo, dar su salvación a gentiles, y cuando esto comienza a pasar, pues empieza a haber ahí algunos problemas, de tal forma que tuvieron que hacer una
una junta, tuvieron que hacer una reunión, convocaron a asamblea para arreglar acerca de este asunto. En el capítulo 15 del libro de los Hechos encontramos lo que está pasando. Y dice que el capítulo 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso se lo decían a los hermanos. Hermanos, ahora, lo que debemos de entender en cuanto a esto, para todos nuestros hermanos, incluso aquellos que han abrazado el mesianismo, que realmente el mesianismo que es practicado, los judíos mesiánicos, son aquellas personas que vienen de las tribus de Israel, que son del linaje de Israel, que pertenecen a alguna de esas tribus, que son considerados judíos mesiánicos, ¿ok? Nosotros los gentiles no somos considerados judíos. Nosotros podemos considerarnos mesiánicos, claro, porque creemos en el Mesías, pero el nombre que se nos da a nosotros son cristianos. Pero el problema de esto es las cosas que se enseñan, ¿no? Bueno, la cuestión que está pasando aquí en el libro de los Hechos nos deja ver que empezaron unos hermanos que ni siquiera estaban autorizados por los apóstoles. O sea, estos hermanos, al ver que los gentiles estaban siendo tomados en cuenta para ser parte ahora de la iglesia, como para ellos era algo muy grave, porque realmente lo tenían como algo abominable, un judío o un israelita, uno del pueblo de Israel, que se juntara con algún gentil, esto era algo abominable, era prácticamente un pecado, se contaminaban. Para ellos, la gente que no era de su pueblo no eran parte de ellos, no podían, eran gente pecadora, gente de lo peor. Por eso vemos en los evangelios cómo criticaban a nuestro Señor Jesucristo, cuando se metía, por ejemplo, a la casa de alguno de los que andaban ahí, que no eran parte del pueblo, muchos de ellos lo criticaban. Si se metía con los borrachos, ¿qué está haciendo ahí con los borrachos? ¿Qué está haciendo con los comedores? Bueno, de todo tipo le criticaban. Entonces, aquí llegan estos hermanos que ni siquiera vienen recomendados, no les dieron a ellos la autorización para hacerlo, pero como siempre, ¿no? Esto lo vemos como una costumbre dentro de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos que le quieren agregar a las cosas de lo que Dios no dijo, pero que ellos se sienten con todo el derecho, con toda la autoridad, de agregarle lo que ellos quieran. Y ahí es donde comienzan a hacer, a perjudicar el Evangelio de Cristo. Capítulo 15, versículo 1 de Hechos, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, la circuncisión no era simplemente la cirugía que se hacían en el prepucio de su parte viril de los hombres. No era solamente ese hecho, porque cualquier persona se la pudiera hacer y punto. No, la circuncisión implicaba que aparte de hacerse esa cirugía, tenían que guardar la ley que el pueblo judío tenía, y vuelvo a repetirles y les enfatizo en esto, no exclusivamente los 10 mandamientos, porque la gente que quiere estas cosas, del cuanto lo que es el mesianismo y que se sienten judíos piratas, estos creen que uno no debe de guardar la ley. Claro que sí, ahí vemos los 10 mandamientos todavía enseñados por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? 9 de ellos, el cuarto se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Él es el reposo ya eterno que tiene el cristiano cuando viene Él. Ya no necesitamos guardar un solo día, ahora tenemos que guardar toda la semana. Gracias a Cristo vivimos en un reposo constante en Cristo Jesús. Bueno, esta no es la enseñanza de hoy, pero entonces estos venían molestando, instigando a los que se estaban convirtiendo a Cristo. Estos nuevos conversos
los estaban molestando, diciéndoles, es que tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas, no vas a poder ser salvo. Esto es algo bien común. Ya te puse ahorita ejemplos al principio del programa de lo que escuchamos por todos lados, ¿no? Tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto. A mí me ha tocado escuchar, ¿no?, que a veces se plantea el plan de salvación y se le dice al borracho, por ejemplo, tienes que dejar de tomar. Yo quiero que sepas que hay borrachos que dejan de tomar incluso sin la ayuda de Dios, a través de programas que hay seculares que precisamente tienen como objetivo el ayudar en este tipo de adicciones a las personas que tienen este problema. Ahí están los grupos de alcohólicos anónimos, donde mucha gente se va y se mete, los ayudan a dejar de tomar, pero el hecho de que deje de tomar eso no lo va a hacer salvo. Eso es un error. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado eso? Tienes que dejar el tabaco. Ahora, ¿es importante todo esto una vez que venimos a Cristo? Por supuesto. Claro que sí es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ahora entonces nos va a ayudar. Yo les he comentado, de verdad que le han agregado tantas cosas al Evangelio de Cristo o al plan de salvación, que simplemente hay mucha gente que al no entender, pues a lo mejor ni salvos son. Es que hay dentro de las iglesias mucha gente que ni es salva. Creen que por el hecho de ir a la iglesia y pertenecer a una iglesia ya son salvos, pero su vida sigue siendo igual de asquerosa y pecadora, pero van a la iglesia. Qué bueno fuera de que entráramos a la iglesia y en el momento que entramos a la iglesia ya somos salvos. No, eso también es un error completamente. Mucha gente vive engañada de esa forma. Estábamos la semana pasada hablando acerca de esto, ¿no?, en el libro de Mateo, cómo van a llegar un grupo de personas, y estamos hablando personas que incluso muestra la Biblia que están en ministerios, que están sirviendo en ministerios. Le van a decir a Jesús, Señor, Señor, y Jesucristo les dijo, les va a decir a estas personas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dense cuenta, son gente que está delante de Jesús, ¿sí?, reclamándole que ellos son salvos, ¿sí?, porque Jesús está aquí enjuiciándolos, y le están reclamando, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre, Señor, nosotros echábamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos muchos milagros. Por eso siempre estamos hablando acerca de esto. Mucha gente que se va detrás de los milagreros, de los que echan demonios, de esto. ¿Por qué? Porque les gusta seguir al hombre. Entonces, Jesucristo les va a contestar en el capítulo 7, 23, dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay mucha gente engañada. Estamos viendo aquí, en esta escena, el capítulo 7 de Mateo, versículo 21, estamos viendo gente de ministerio. Ahora imagínate, ponte a pensar que si tú estás en un lugar donde está uno de estos, un muerto, ¿qué puede transmitir a otra persona que tiene necesidad de vida? Nada. No le va a transmitir nada. ¿Qué le va a ministrar? Nada, pura muerte. Precisamente por eso es importantísimo el que nosotros cada día nos esforcemos más y más y no nos hagamos perezosos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, en medio de sus funciones diferentes que tiene, nos va a guiar hacia toda la verdad. Regresando al libro de los Hechos entonces, capítulo 15, estos hermanos le decían a los gentiles, si no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Y te lo vuelvo a repetir, de esto hay mucho, ¿sí? Mucho hoy en día. Y esta semana, estos días, voy a estar hablando acerca de la salvación, así que quiero pedirte que estés atento, háblale a tus amigos, háblale a tus familiares, porque es importante que pues podamos estudiar juntos, ¿no? Ok, entonces lo que nosotros tenemos que entender en relación a lo que es la salvación, es en primer lugar qué es lo que pasa cuando somos salvos. Luego vamos a ver cómo podemos ser salvos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es salva? Porque si nosotros entendemos
¿qué es lo que pasa cuando una persona recibe la salvación de Cristo Jesús? Entonces, de ahí en adelante, nos va a ser más fácil el poder ir entendiendo entonces la justicia de Dios o la justificación, la gracia de Dios, y entonces vamos a poder entender que la salvación, claro que es fácil, pero implica también de nuestra parte convicción e implica compromiso para con nuestro Dios. Entonces, lo primero que sucede, de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios nos enseña, es que Dios nos regenera. Y esto lo vemos como en la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a ver un poquito rápidamente en San Juan, capítulo 3. Yo sé que muchos de ustedes conocen ese pasaje de San Juan, donde Jesús se encuentra con Nicodemo, ¿verdad? Ya les sonó. La gente que nos escucha y que tal vez tiene poquito tiempo caminando con el Señor, bueno, aquí Jesús se encuentra con un principal de los fariseos, era un posible maestro de los fariseos, y entonces vino a Jesús de noche, llamado Nicodemo, versículo 3, versículo 2 le dice Nicodemo a Jesús: Maestro, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí habla acerca de un nuevo nacimiento. Esto es lo que habla la palabra de Dios, que ese es un nuevo nacimiento o el nacer del Espíritu, como nos lo permite ver la misma palabra de Dios, que es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de aquellos seres humanos que humillan su corazón delante de Dios y que le reconocen como su único Dios. Ahorita vamos a ver más cosas de esto. Entonces, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús aquí a este hombre le habla acerca de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que está identificado como una regeneración que se lleva a cabo dentro de nuestro ser, dentro de nosotros. Un nuevo nacimiento en la zona del Espíritu, que antes estaba deshabitada, el cual había prácticamente ahí vacío, no había nada. Un nuevo nacimiento en el cual Jesucristo mismo va a entrar y va a volver nuevamente a traer la vida de Él, la vida de Dios, dentro de la vida de ese ser humano, viviendo dentro de ese ser humano. Ahora, en el libro de Tito, voy a buscar una cita rápidamente, capítulo 3, versículo 5, dice este pasaje de Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, vuelvo a repetir el texto, nos salvó no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo. Entonces habla de una regeneración, a Nicodemo le habla de un nuevo nacimiento. Regeneración es la misma palabra que vemos allá en Juan, el mismo significado. Regeneración significa renacimiento, significa renovación. Eso es lo que significa esa palabra. Renacimiento, renovación, una nueva era, una nueva etapa en la vida de esa persona que viene a ser transformada por el poder de Dios y que desde su interior esa persona va a cambiar. Entonces, la gente, toda la gente que verdaderamente ha sido regenerada por medio de la obra de Dios a través de su Santo Espíritu, porque quien hace esto es el Espíritu Santo, ¿sí? Dios lo hace de acuerdo a su propia voluntad por medio de su Santo Espíritu. Cuando la persona cree, en el momento que esa persona cree que verdaderamente Jesucristo es Dios, cree que verdaderamente Jesucristo desde ese día va a ser su Señor, porque es una de las cosas que vemos y que más adelante voy a tocar, lo que encontramos en el libro de Romanos, algo que realmente no es tan complicado, pero que lo tenemos que entender para tener la garantía, la seguridad que verdaderamente hemos sido regenerados. O, entre paréntesis, hemos nacido de nuevo. Entonces, lo que tenemos que entender para todos nuestros hermanos que nos escuchan en relación a la salvación es qué sucede o qué sucedió cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió dentro de nosotros? Porque esto vino a ser un impacto dentro de nosotros, un cambio, un nuevo nacimiento, una nueva etapa en nuestras vidas. Decía Pablo en el libro de Corintios, de modo que si estamos en Cristo, 5:17, segunda de Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿Sí? En Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, Romanos capítulo 10, nada más te quiero tocar rápido esto, no lo vamos a explicar. Dice el versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí nos damos cuenta dos cosas. Confesión y creer. Dos cosas que se requiere para poder ser salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Vamos a ver más adelantito qué es la justicia o la justificación que Dios nos otorga. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, una vez que tú y yo, para todos nuestros hermanos que ya están dentro del Evangelio, dentro del camino de Cristo, que es importante que de vez en vez podamos detenernos y analizar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque mucha gente vive con su fe muy fluctuante. Cualquier cosa que de repente oyen y arrepiéntete, porque si no te vas a morir, te vas a ir al infierno. Y no saben si realmente va a pasar o no va a pasar. ¿Por qué? Porque simplemente así les están diciendo de que ya perdieron su salvación. Entonces, ¿qué sucede? Es lo primero que nosotros tenemos que entender. ¿Qué sucede cuando una persona es salva? ¿Qué sucede? Bueno, lo primero que sucede es esto, somos regenerados, ¿ok? Esto tiene que ver con la transformación interna dentro de nuestro ser, por el hecho de que Dios mismo deposita una porción de su espíritu dentro de esa zona de el espíritu nuestro. Miren, déjenme les enseño rápidamente esto. En el libro de San Juan, primera de San Juan, nos deja ver cómo la simiente de Cristo
permanece en nosotros. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 9. Esto es parte de lo que sucede a través de la regeneración, ¿ok? Sin Cristo estábamos muertos, ¿verdad? Efesios capítulo 2 nos deja ver eso, que antes estábamos muertos, apartados de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, estábamos muertos. ¿Qué significa la muerte? Estábamos separados de Dios. Estábamos separados. Eso es lo que significa muerte, separación. Entonces, cuando venimos a la vida nuevamente, cuando nacemos de nuevo, es volvernos nuevamente, o más bien unirnos a Él, porque hoy somos un espíritu con Cristo Jesús, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando nacemos de nuevo, ¿ok? Dice el capítulo 3, versículo 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, todo el que es nacido de Dios, fíjense este versículo, que muchas veces cuando la gente lo lee, pues ahí es donde muchos han creído que ya no peca la persona que viene a ser salva, porque dice que el que es nacido de Dios no peca ya. Dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, dice. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, todos sabemos perfectamente bien que todavía seguimos pecando. De hecho, en ese mismo libro de San Juan, pero en el capítulo 1, en el mismo libro, encontramos que Juan dice, ¿sí? En el versículo 8 del primer libro, dice él, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿cómo en el mismo libro, primero dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, su verdad no está en nosotros y le hacemos a Dios mentiroso? ¿Cómo es eso? Y luego venimos al capítulo 3 y dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Que pareciera una confusión, pareciera algo paradójico, ¿verdad? Algo que simplemente no tiene sentido, algo contrario o contradictorio. No, simplemente es que acá está hablando precisamente de lo que sucede cuando nacemos de nuevo, que Dios viene al espíritu del hombre, que estaba antes vacío, viene para poner una porción. La simiente de Cristo, la simiente de Dios, simiente, viene de una palabra que en el griego es esperma, que es la misma palabra que nosotros entendemos por los espermatozoides, y no tenemos que pensar terrenalmente como un esperma de Dios, pero sí la vida de Dios que es depositada dentro de la vida de aquella persona que ha sido regenerada. Entonces, cuando tú y yo somos regenerados, Dios mismo viene, entra dentro de nuestro espíritu, que antes estaba vacío, que antes estaba ahí prácticamente en tinieblas, y es ahí donde Él llega y entra, y desde ahí comienza a ejercer su poder para comenzar a ayudarnos a vivir la vida nueva que Él otorga, ¿sí? Jesucristo dice que Él vino a darnos vida y vida en obediencia. Entonces, en esa zona donde Dios habita dentro de nosotros, que es la zona del Espíritu, donde hemos sido regenerados, donde hemos nacido de nuevo, donde Cristo Jesús ha entrado y ha alumbrado por medio de su mismo Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ahí venimos a ser prácticamente sin pecado. Ahí no hay ninguna cosa a hacer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como, es que está enfermo su espíritu? El espíritu no se enferma, porque cuando la persona ya ha sido redimida por Cristo y ha sido regenerada, esa área está en perfección. Esa área está prácticamente, está en pureza. Ahí Cristo está viviendo. Pablo decía en Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Cristo está viviendo dentro de la vida del que ha sido regenerado. Es sumamente importante que tú y yo entendamos, en primer lugar, qué es la regeneración. Hay muchas cosas más que pudiéramos hablar, abundar. El tiempo es corto, ya estamos acortados en el tiempo, ya casi vamos a salir.
pero es parte de lo que primero que tenemos que entender, ¿qué es la regeneración? Porque si no entendemos eso, entonces llevamos a la gente, ¿quieres ser salvo? Sí, pero no saben ni qué pasó. Y a veces los engañan haciéndoles creer que pues una bañadita en el agua, saliste y ya eres salvo. No es cierto eso, no te engañes. Hay mucha gente que se ha metido en las aguas y siguen igual, su vida sigue siendo como lo que Pedro hablaba, como el perro que sigue tragándose su vómito, o la puerca que se sigue revolcando en su cieno. No fue salvo, no fue regenerado, no fue cambiado, nada más le dieron un bañito y le engañaron, le mintieron. La salvación va más allá. Tenemos que entender qué es la salvación. Y vamos a estar hablando de esto, te espero mañana. Recuerda que estamos aquí de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en el programa Hablando Claro, que es nuestro programa que transmitimos por Radio Luz 1650 AM. Saludo a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados conmigo, Renato, Ernesto, Silvia, Pati, María, Chiva, todos nuestros hermanos que estuvieron ahí conectados conmigo. Les saludo desde los estudios de Radio Luz 650 AM y les esperamos mañana para poder seguir tocando este tema. Vamos a ver un poco acerca de la justificación, vamos a ver lo que es la gracia de Dios y entonces vamos a ver cómo es que nosotros podemos ser salvos. No te despegues del programa porque esperamos, primero Dios, que a través de la oración que hagamos y con el entendimiento del Espíritu de Dios nos dé, podamos llevar algunas almas a Cristo Jesús para que sean salvos. Cuídense, hermanos. Les recuerdo que para más información acerca del ministerio pueden visitar nuestra página www.elarboldelavida.org. No se les olvide que estamos regalando algunas Biblias. Mañana miércoles en el programa vamos a estar haciendo algunas preguntas y también el viernes. Y si tú las contestas, entonces te vamos a regalar una Biblia. Si tú ya tienes Biblia, entonces te vamos a pedir que tú la regales a alguien que no tenga Biblia, ¿ok? Y se la compartas. Les recuerdo el evento de las mujeres hermanas, para que vayan. Estas Biblias son patrocinadas por Garibaldi Restaurante, que es un restaurante mexicano que es patrocinador de nuestro programa, juntamente con Silvia y Pablo de Royal Prestige, y ellos son parte de los patrocinadores y otros patrocinadores que vamos a estar presentando, otras Biblias que nos han dado. Así que les invitamos para que no se desprendan de la sintonía que tenemos. Saludos a todos nuestros hermanos que estuvieron conmigo a través de Facebook, esperando como siempre poder ser una bendición en sus vidas, agregar un poco más del conocimiento que ustedes ya tienen, estamos seguros de eso, y poder ser una bendición para ustedes. Dios les bendiga. Llamen al teléfono de la iglesia para hacer sus reservaciones o para cualquier información. Sumamente fácil, 720-612-5555, 720-612-5555 es el teléfono a llamar. Ahí te van a contestar y te van a dar mucha más información. Visítanos en Facebook, mándanos tu solicitud de amistad y con mucho gusto la vamos a recibir. Dios me los bendiga, cuídense. Nos vemos mañana, estamos aquí con ustedes en el programa de Hablando Claro, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Hasta la próxima, cuídense.